en varios distritos judiciales ya está presente, ya está presente el sistema acusatorio. Y es por eso que se llama acusatorio, ¿no? Porque existe una distribución de roles. En la etapa intermedia va a haber una distribución de roles, doctores. Eso es muy importante. ¿Y saben cuál es la esencia de esta etapa intermedia? Es que no sé si ustedes han podido percibir como abogados, actualmente en el código antiguo o en el código del 40, señores, hasta horas antes de la lectura de la sentencia, usted se puede ir con sus medios probatorios así, lo sellan. Faltando horas para lectura de sentencia, usted puede ofrecer medios de prueba. Ahora ya no. Ahora ya no, doctor. O sea, usted tiene que presentar, por ejemplo, la sala solo se puede basar en actos mucho cuidado, medios de prueba. ¿Qué significa? Dictar una prisión preventiva. ¿Qué más? Para resolver una cuestión previa, una cuestión prejudicial. ¿Con cuáles elementos de convicción puedo sentenciar? Solamente aquellas que se han aplicado o se han valorado o se han actuado en el juicio. Es por eso que nosotros decimos que el proceso sumario, el proceso penal sumario es inconstitucional. ¿Por qué? Porque un mismo juez que investiga no puede sentenciar. Es lo que está pasando acá, porque el juez que lleva a cabo la etapa intermedia es totalmente distinto al juez que va a sentenciar. Entonces, por eso que en este caso del señor, yo no sé si será culpable o será inocente, pero ha sido absuelto, de Lucho Valdés, de Luis Valdés, el alcalde de Pucallpa, creo que no, Pucallpa. Él tiene muchas pruebas en contra. ¿En dónde? A nivel preliminar. Tiene muchas pruebas en contra, pero en las etapas del juicio oral los testigos se han desistido, se han contradecido. Y lo que justamente hablaba yo, escuchaba, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en un juicio oral, por ejemplo? Señores, digo por experiencia, yo antes cometía errores, ahora ya no, pues yo se los comento como experiencia. Por ejemplo, los testigos de cargo. El testigo de cargo a nivel preliminar decía, de la investigación preparatoria decía, el carro donde fue el asesinato era carro rojo. Ustedes llegan a juicio oral y el testigo dice, verdad, no era rojo, era blanco. Tú como abogado de defensa, quédate callado. ¿Qué es lo que yo hacía antes? Yo soy honesto porque uno aprende, ¿ah? O sea, yo, a pesar que tengo grado de doctor, me falta mucho por aprender, doctores. Pero quiero transmitir lo poco o lo mucho que yo sé. Señor, quédense callado. Porque esa contradicción, ¿en dónde lo van a hacer valorar ustedes? En los alegatos de clausura. ¿Qué es lo que hace? No, la gran mayoría de abogados no, pero bastante porcentaje. Para que diga usted por qué en la etapa de investigación preparatoria usted dijo que era blanco, el carro era rojo, yo dice que es blanco. Hay testigos que son fabulosos, ¿ah? Tienen una habilidad, una destreza para cambiar. No, sí, es que no, me voy a rectificar, no era rojo, era blanco. ¿Cómo queda tu teoría del caso? Un punto en contra. Por eso que es muy importante, ustedes como juez de defensa, es que el testigo ingrese en contradicciones. ¿Por qué? Porque va a ser muy importante para el sistema acusatorio. Porque el fiscal va a ejercer esa potestad persecutoria y el defensor, ¿qué va a hacer? Se va a oponer a la pretensión punitiva del Estado. Cuando te llegue a ti la notificación de la acusación, lo que tienen que hacer ustedes es utilizar
aquellos mecanismos o aquellos medios de prueba que refuten la imputación del Ministerio Público. No se preocupen ustedes por la parte civil, no se preocupen ustedes por el tercero civilmente responsable. Tampoco quiero decir que lo abandonen, ¿no? La idea es que ustedes tienen que cargar todas sus baterías ¿contra qué? Contra el Ministerio Público. Porque los ejes centrales, ¿cuáles son? Ministerio Público y Defensa Técnica. Por ejemplo, yo he tenido audiencias de prisión preventiva, 5 horas. Algunos alumnos me han dicho, doctor, hay 6 horas, 7 horas. Y eso, o sea, se lleva a cabo la prisión preventiva, se resuelve. Ese mismo día se dicta la resolución. Ese mismo día apelas. Ese mismo día sube a la sala y ese mismo día la sala te notifica a las partes. Y ese mismo día te está dando fecha para esta la causa. Es decir, en 7 días naturales, señores, primera y segunda instancia resuelto. Una prisión preventiva hoy en día, ¿cuánto tiempo se demora? ¿Mejor? Ni lo comentamos. Y algo muy importante, ¿no? Que es adversarial. ¿Por qué, doctores? Porque la investigación y el juzgamiento discurre bajo el principio de contradicción. Ese va a ser la esencia de la etapa intermedia y sobre todo del juicio oral. Porque, no sé si ustedes le han pasado, a veces el Ministerio Público ofrece pruebas, ¿no? ¿Dónde me sacó esto? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Y justo el secretario lo tenía escondido y a último hora lo cosen y tú ni enterado. Todo lo que se ofrezca como medio de prueba para que ingrese al juicio oral tiene que conocer la otra parte. Nada queda escondido. Ahora, te voy a dar como abogado de la defensa técnica, a ver, por ejemplo, cuando tengas una prisión preventiva, obviamente que el Ministerio Público te va a correr, ¿no?, el requerimiento. Obviamente que el Ministerio Público no te va a decir todos sus medios de prueba. En la audiencia a veces te va a sacar pruebas nuevas y tú tienes que estar preparado para eso. Y tú también debes tener alguna as bajo la manga, es decir, el Ministerio Público no ha tomado en cuenta que mi patrocinado no tiene domicilio conocido. Acá está la constancia notarial. Por eso que decimos que el nuevo sistema es contradictorio, con riesgos adversariales. Y mucho va a versar, ¿qué cosa? La habilidad, la destreza de ustedes. Ya me imagino que ustedes van a ver más adelante, ¿no? El interrogatorio, el contrainterrogatorio. Ustedes se van a ir a un juicio oral. No, pues, voy a ver en ese momento qué dice el testigo y recién formulo mis preguntas. Tienes que ir preparado con tus preguntas, ¿verdad? Y eso es muy importante. Y el juez, que tiene un rol relativamente pasivo. ¿Quiénes van a aportar las pruebas solamente? Ministerio Público y Defensa Técnica. ¿Y qué pasa si el juez excepcionalmente puede ofrecer prueba de oficio? Allí hay el gran dilema, porque si el juez ofrece de oficio, ustedes como defensa técnica, ¿qué pueden pensar? Que ese juez está parcializado. Pero ¿qué sucede en el caso, por ejemplo, que el abogado que tiene la defensa técnica dice, oye, ofrece esa prueba porque tu patrocinado no es funcionario público? Y si no me ofreces esa prueba, va a ser condenado por peculado. Él no es funcionario público con el 425. Y el abogado pues, todavía está con el sistema inquisitivo y no lo ofrece. Y la pregunta es, ¿el juez de la investigación preparatoria podrá sacar un medio de prueba nuevo y ponerlo a debate si te dicen que él tiene un rol relativamente pasivo? Solamente va a intervenir ¿para qué? Para las alegaciones que se desvíen hacia aspectos impertinentes e inadmisibles. Esa es la discusión hoy en día. El juez lo puede hacer de manera excepcional. Sí, de manera excepcional lo puede hacer el juez.
pero mucho cuidado porque eso es muy peligroso para defensa técnica, porque ese es un indicio de que el juez podría estar parcializado. Hay muchas problemáticas con la etapa intermedia. Muchos se han ido al TC, porque si el juez ordinario no accede a tu petición, tienes el mecanismo, tienes el proceso constitucional del habeas corpus. Por ejemplo, ¿qué ha dicho el TC? Puede ser como ofrecido como testigo a juicio oral el fiscal que ha intervenido en la confección de actas que constituye prueba preconstituida. Por ejemplo, en tráfico de drogas. ¿Quién está presente? Tu abogado ni se aparece a veces. La policía y el Ministerio Público, y tú estás ahí contra la pared. Ellos confeccionan, ellos lo realizan, perfecto. Yo tengo muy buenos amigos que son policías, son excelentes, pero hay algunos, excepcionalmente, que a veces no lo hacen lo que sucede. Basta que tengan la droga, prácticamente que tú ya no tienes ningún derecho. Y en este caso, el recurrente decía, señores, quiero preguntar al fiscal porque él estuvo presente, cómo se confeccionó la prueba preconstituida. ¿Ustedes creen que debería ir? Sería fabuloso, ¿no? Pero hasta ahora se le ha negado esa posibilidad a la defensa técnica. La jurisprudencia ha sido uniforme en negar ese derecho a la defensa técnica. Yo sí considero que debería preguntar. ¿Cómo lo hizo? ¿En qué momento? ¿Cómo tomó conocimiento? Pero someterlo al titular de la acción penal a un juicio oral es bastante discutible. Eso es una posición que no impide, porque ya no va a estar como fiscal, va a estar como testigo. ¿Y qué mejor que el testigo te oriente o te vaya a decir cómo se llevó a cabo esa etapa muy importante? Porque esa prueba es preconstituida y es un indicio razonable de la presunta comisión del hecho delictivo. Por ejemplo, en la casación 60 del 2009 de la Libertad, ¿qué ha dicho la sala? Las defensas de la etapa intermedia contra la acusación y el pedido de sobreprocedimiento deben plantearse dentro del plazo de ley. Doctores, ustedes pueden tachar, pueden presentar un ENA, o sea, una excepción de la improcedencia de la acción, o algunos lo llaman naturaleza de acción. Puedes ofrecer tus medios de prueba, pero tiene que ser del plazo de ley. Doctor, me quedé dormido, doctor, no me gono. Tiene que ser necesariamente dentro del plazo de ley. ¿Qué tenemos más? Nos dice que hay alguna excepción. ¿Hay alguna excepción? O mejor dicho, gracias. ¿Habrá alguna excepción? Por ejemplo, lo que dice con respecto a la prueba, ¿no? La prueba, los medios de prueba, perdón, solamente pueden ser ofrecida Ministerio Público y Defensa Técnica. Habrá una excepción de excepciones, siempre y cuando esta prueba no afecte la imparcialidad. Pero ya hemos visto que sí afecta. Y la gran pregunta es en esta casación, ¿habrá alguna excepción? Hasta el día de hoy la jurisprudencia ha sido uniforme en decir que solamente los medios de prueba pueden ser ofrecidos dentro del plazo de ley. Dígame, doctor. En el expediente 38.986, ¿usted opina que el fiscal que intervino en la construcción de las actas de manera excepcional puede ser ofrecido como testigo? Pero no hay jurisprudencia. No, definitivamente no. Eso nos constituiría poder destruir más a la defensa o destruir más al fiscal. Lo que sucede es que si usted va a ofrecer un testigo, gracias por tu participación, tienes que estar convencido que ese testigo obviamente es de cargo, tienes que estar convencido que tienes los elementos necesarios para desbaratar su teoría del caso del Ministerio Público. Tú no puedes ofrecer un testigo y no saber quién es. Tú no puedes ofrecer un testigo
si no lo has preparado. Tú con tu testigo tienes que prepararte. Vas a tomar un café, vas a declarar de esta forma, acá están las preguntas. El fiscal se reúne con sus testigos, ¿ah? Eso no está prohibido, ¿ah? El fiscal se reúne con sus testigos de cargo, lo prepara para el juicio oral. En cambio, si usted ve el testigo que está con el fiscal, mira, eso no es malo. Eso no es malo. Usted con su testigo lo prepara, vas a decir de esta manera, toma el pliego, te lo aprende de memoria. Pero esa es una parcialidad, o sea, puede mentir también el testigo. ¿Usted cree que el testigo puede mentir? Por supuesto, pero tiene una sanción penal. Eso no le importa a nadie. ¿Usted cree que no le importa, doctor? A nadie. Eso se ha visto. Todo el mundo miente. Ese es lo que nosotros tenemos con el código antiguo del 40, ¿no? Tenemos a veces la mala experiencia con el 40. Por eso, doctores, usted tiene toda la razón de decir, no es que todos mientan, o la gran mayoría mienten. Pero no es un cambio de código, doctor. Es un cambio de mentalidad y que tenemos. Déjame terminar la idea para no hacerlo un monólogo, ¿no? ¿Sí? Yo sé que seguramente tu experiencia ha sido que tu testigo miente, pero tú tienes que estar preparado para desbaratar esa teoría de caso de testigo. Porque si tú no la vas a desbaratar, el proceso o el juicio oral y es en contra de él. Por eso que hay técnicas. Yo, por ejemplo, he participado en muchos juicios orales donde el testigo se ha mantenido de una manera así, acérrima. Ese es blanco, blanco, el perro soy blanco, blanco. ¿Qué hago yo? Perfecto. No me voy a pelear. No se peleen con los testigos ustedes. ¿Qué hacen ustedes? Llaman a los otros testigos que han presenciado el hecho criminal y ¿qué van a decir? Que el carro fue rojo, 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 rojo. ¿Y ese testigo cómo se queda? Sin sustento. Por eso tienes testigos de cargo y tienes tus testigos. Y no creo que tu testigo de cargo mienta y tu testigo de descargo también mienta, ¿no? Hay que estar preparados para los testigos. ¿Qué pasa con los casos que consigna en las actas de la Gracias. ¿Qué puede pasar mañana más tarde? A ver. Sí, o sea, yo no tengo ningún problema de resolver las preguntas, pero creo que podemos avanzar un poquito más, pues yo te la voy a resolver para que no digas no, con todo gusto. Por ejemplo, el doctor me está diciendo no. Y eso pasa en la práctica, doctores. Pasa en la práctica. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando la policía hace su atestado policial? Participa en televisión 1 o 2. Pues tú ves que firma el comandante, firma el coronel, firman todos. Y nunca han estado presentes. ¿Qué haces tú, por ejemplo? Ah, perfecto. Cito a los 5 testigos, a los 5 oficiales. Pero cítalos en días separados. Nunca el mismo día. Porque cuando sale un policía se encuentra con el otro, yo he dicho esto, cita los días separados y vas a ver con la sorpresa que te vas a dar. Obviamente la sorpresa va a ser a favor tuyo. He tenido un caso de policía, yo no, sí, señor juez, yo solamente firmé nada más. ¿Por qué? Porque su oficial me pasó el documento. ¿Y cuál fue la técnica que yo utilicé? Citarlos en días distintos. Esto, por ejemplo, no lo vas a encontrar en el código. Esta técnica no lo vas a encontrar, por ejemplo, en un libro. Eso ya te dice la experiencia misma, ¿no? La experiencia misma. Entonces, cítalos en días distintos y vas a ver cómo tu teoría del caso va a tener éxito. A mí el fiscal me estaba pidiendo un caso por robo agravado 25 años. Y tú no sabes lo que estoy luchando, ¿no? Los testigos de cargo, pero así, cerrados, o sea. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ahí? Como escuchaban muy bien los autores, ¿no? Preguntas cerradas. Y si el testigo de cargo quiere hablar más, por favor, respóndeme a la pregunta. Pero tú tienes que demostrar en el juicio oral que tú dominas tu teoría del caso. Tú no puedes ir a la aventura. O sea, tú tienes que estudiar al testigo. Primero identifica al testigo. Primero identifica si tiene la experiencia o no, si estuvo en el lugar de los hechos. Por ejemplo, en la noche, sin lentes, yo no veo nada al frente. Pero yo he dicho a nivel preliminar que era un carro blanco. Yo no veo nada yo. Ese día justo estaba sin lentes. Con lentes sí lo veo al señor que está al fondo. Pero sin lentes yo no veo nada.
Es muy importante que tú tengas el dominio de tu teoría del caso. Es muy importante. ¿Qué pasa con fiscal? Fiscal firma el acta y las personas intervienen que no tienen en ese momento la defensa técnica, los intervienen en un lugar inhóspito, en la selva o en el RAI, donde está el fiscal, el Ministerio Público, y una policía y firma el acta, a eso me refiero. Perfecto. Y el fiscal en la etapa ya. Ahora, y eso es lo que pasa con el código antiguo, ¿no? ¿Qué más? En el juzgado, ¿no? El secretario que toma la declaración, el fiscal se aparece al final. Él me dice qué pasa con las actas, que no participa el Ministerio Público en ese momento, pero las firma posteriori. Algo que ustedes siempre tienen que saber sus derechos. Si ustedes ven que se ha realizado este acto, ¿qué deben solicitar ustedes al juez de la investigación preparatoria? Hay algo muy importante. ¿Qué deben solicitar al juez de la investigación preparatoria? Porque es full audiencias, ¿ah? Hay una vulneración de su derecho de defensa, por supuesto. La audiencia de tutela, excelente. La audiencia de tutela. Porque ahí justamente se va a ver la vulneración de los derechos del imputado, entendido esto como defensa técnica. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué tenemos más? Procede los medios probatorios de manera extemporánea. Ya, déjame que estos dos y luego, porque si no vamos. Ya, a ver, adelante. Solamente para reafirmar que también la defensa puede preparar igual que utiliza sus testigos. Ah, por supuesto. Lo segundo es, cuando usted dice que se exige el día distinto, los procesales, todos intervinientes. Así es. Pero si usted es la defensa, ¿cómo puede hacerlo cifrar? Usted no maneja. ¿Cuál? La cifración de los policías. A ver, por ejemplo, eso ya te lo voy a decir por experiencia, ¿no? ¿Sabe la resolución del Ministerio Público? Tú puedes ir a hablar con el Ministerio Público y decirle, quiero que por favor que estas diligencias se programen de manera alternada. Tú puedes hablar con el Ministerio Público. Eso ya, o sea, doctores, su teoría del caso va a depender mucho de ustedes, ¿ah? Va a depender, por ejemplo, yo digo, por favor, mira, quiero que lo puedan. ¿Por qué? Porque yo quiero que ellos no han participado. El Ministerio Público va a aceptar de otra manera. Va a aceptar de otra manera. Doctor, ¿qué pasa si no acepta? Asume reto, pues. Asume reto. Que al momento de salir no se encuentre con otros testigos. O que otros testigos estén en un ambiente totalmente distintos. Eso ya queda ya en tu habilidad, porque el nuevo sistema acusatorio es de destreza, es de habilidad. Allí el abogado de la defensa técnica va a tener una participación activa. Ya no es con el código del 40, ¿no? La notificación ni te llegaba. En Trujillo, señores, yo he visto que el fiscal va a buscar al testigo. Le toca la puerta al testigo para buscarlo. Se va con la suya, como se dice, para que esté presente en el juicio oral y no se caiga su teoría del caso. Tocando la puerta del Ministerio Público. Eso lo hacen en el código del 40, no hace nada. ¿Qué pasa si el fiscal le dice, abogado, usted me está pidiendo aquí que cite a los testigos en día diferente? ¿Dónde dice? A ver, gracias. Señores, algo que es muy importante es, no todo lo que tú vas a encontrar en el código, o sea, toda tu petición lo vas a encontrar en el código. Hay algo que siempre tienen que trabajar ustedes que es fundamental. Hay un principio constitucional que te va a dar la certeza de que tú puedes solicitar. Hecho de defensa, doctores. 139. Es irrestricto el derecho de defensa. Si no, miren, porque tú puedes ofrecer 10 testigos y el fiscal te tiene bronca. O sea, yo soy fiscal, te tengo bronca, no lo voy a aceptar. ¿Usted qué hace, doctor? ¿Se queda con el brazo cruzado? Juez de la investigación preparatoria. ¿Qué dicen al juez de la investigación preparatoria? ¿Cómo está? Buenas noches. O buenas tardes. O buenos días. ¿Qué le dicen? Hay una vulneración en el hecho de defensa.
De los 10 testigos, ni uno me ha aceptado. ¿Qué hace el juez? Que es legalista, que es el defensor de la legalidad. Audiencia, toda esa audiencia. ¿Por qué no has aceptado sus testigos? Por esto, por esto, por esto. Y tú, no, doctor, este testigo es presencial por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Ah, muy bien. Se aceptan los 10 testigos y no lo aceptas. El juez no te lo aceptó. ¿Qué te queda? ¿Proceso de habeas? Tiene los mecanismos, doctores. Los mecanismos están, solamente hay que saber utilizar. Por eso dice, procede los medios probatorios de manera extemporánea. La regla general, ¿qué cosa es? No. Solamente de manera excepcional se pueden aceptar. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, que tu testigo no haya asistido porque haya estado fuera del país. O tu testigo estaba enfermo, estaba en UCI. No lo vas a llevar pues en UCI, ¿no? De manera excepcional. Pero ¿cuál es la regla general? Dentro del plazo de ley. ¿Ok? Se deben explicar las razones por las cuales se declara inadmisible, doctor. Ahí está su pregunta. Yo no le puedo decir a usted, sus 10 testigos que usted me ha ofrecido no aportan nada. ¿Usted qué va a decir? Explíqueme, señor fiscal, por qué. Si usted no se ha satisfecho de eso, doctores, tiene usted los mecanismos legales de poder realizarlo. Por ejemplo, hoy en día el fiscal puede realizar, ¿qué cosa puede realizar? Tipos penales alternativos. Yo formulo acusación contra Elder Miranda, puesto de robo agravado, robo básico, apropiación ilícita, estafa. Pero, ¿cuál es la finalidad de esto? Que o sea, que el fiscal ofrece 3 o 4 alternativas y en el juicio oral ya se va a dilucidar cuál de ellas es la que se adecua al tipo penal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba en la práctica? Que el fiscal, por ejemplo, formulaba acusación por robo agravado y en el juicio oral, ¿qué es lo que sucedía? No era robo, era estafa, era apropiación ilícita o era hurto. Lo absolvían a veces. Ahora no. El fiscal puede proponer de manera alterna. Perfecto. ¿Qué más tenemos? ¿Se puede reabrir una investigación cuando su fundamento para no formalizar investigación preparatoria se basa en los hechos que no constituye delito? Doctor, ¿cómo es esto? A ver, explíquenme. Muy fácil, doctores. ¿Qué pasa si el Ministerio Público, que está a cargo de la investigación preparatoria, dice: el imputado Elder Jaime Miranda Aburto, los hechos en materia de investigación no constituyen delito? ¿Por qué? Porque para la estafa no ha habido engaño, no ha habido astucia, no ha habido ardid u otra forma fraudulenta. Porque él no es funcionario público. No ha habido violencia o no ha habido amenaza para robo. ¿Qué dice el fiscal? La conducta de él, de Jaime Miranda Aburto, no constituye delito. Pero ¿qué es lo que pasaba con nuestra jurisprudencia? Que lo que decía el Ministerio Público constituye cosa decidida o no. No, porque usted ofrecía nuevos medios de prueba y se abría la investigación. Pero ahora en día, con el caso Temoche, en el año 2008, y ahora ya se está reafirmando con esta sentencia, si el fiscal se pronuncia que la conducta desarrollada por el imputado no constituye delito, es decir, tiene una causa de atipicidad, sí constituye cosa decidida. Obviamente, entendiendo esta, cuando sube al superior mediante queja de derecho y esto reafirma, ya ese es oleado y sacramentado. Eso es lo que existe hoy en día en la gran discusión. Porque este es el único caso excepcional que si el Ministerio Público, tanto de primera instancia como de segunda instancia, señala o dice que la conducta es atípica,
eso constituye cosa decidida. Inmutable. Inmutable. Salvo que se demuestre que ha habido una violación al debido proceso, ¿no? Es inmutable. Esa es la única excepción que sucede cuando sucede ¿qué cosa? Cuando el Ministerio Público señala que la conducta no se adecua al tipo penal. Los otros casos no constituye cosa decidida. Es decir, se puede nuevamente investigar. Se puede reabrir, dice ahí. ¿Perdón? Se puede reabrir una investigación. Cuando su fundamento para no se basa en los hechos no constituye delito. Es decir, solamente es un extracto de más notorio. Usted va a la sentencia de Moche García de 2008, señala si la conducta desplegada por el imputado no constituye delito, constituye cosa decidida. Vamos a ver la naturaleza jurídica de la etapa intermedia. Es la etapa de apreciación de análisis para decidir la acusación, plantear un mecanismo de defensa contra la acción penal y también para que se analicen las pruebas. Yo le he puesto esa parte con un color distinto. Hay mucha confusión cuando se dice pruebas, ¿no? Vuelvo a repetir, en estas etapas no se habla de pruebas, se habla de medios de pruebas. Ahí lo ponen, ¿no? No se habla de pruebas, se habla de pruebas. Porque ¿en qué etapa se habla de pruebas? En la etapa de juzgar, muy bien, en la etapa de juicio oral. Todos aquellos medios de prueba que se actúan en el juicio oral, esas solamente pueden decidir si te absuelven o te condenan. Doctor, ¿qué pasa si el fiscal me saca una prueba de investigación preparatoria que no se actuó en juicio oral, o el juez me sentencia con una prueba que no se, con un medio de prueba, perdón, que no se actuó en el juicio oral y que tiene la connotación de prueba? Esa sentencia tiene un error. Esa sentencia tiene un error que ustedes pueden apelar a esa sentencia y decir que efectivamente se ha condenado con una prueba o con un medio de prueba que no se actuó en el juicio oral. Y eso vuelvo a repetir siempre, ¿no? Solamente las pruebas de cargo y descargo van a servir para condenar o para absolver aquellas que se actúan en el juicio oral. Las demás no sirven como base legal o como fundamento para condenar o para absolver. ¿Ok? Y eso es muy importante. Porque la etapa intermedia funciona como ¿qué, doctores? Como un filtro. Actualmente con el Código del 40, ¿hay etapa intermedia? No se puede llamar etapa intermedia cuando el expediente sube a la sala penal, corre vista fiscal, regresa con la acusación, te notifica la acusación y fecha para emitir el auto de enjuiciamiento. Con el Código de 40, el Ministerio Público emite su acusación. ¿Qué le queda a la sala? Emitir el auto de enjuiciamiento. Sí o sí, no existe otra cosa. O sea, está encadenado a la sala. Pero mira, pues, por peculado, pero hay un funcionario público. Piña, pues, te soplas todo el juicio oral, como yo digo previamente. En cambio, con el sistema acusatorio, si el fiscal emite su acusación, el juez de la investigación preparatoria dice, eso no pasa a juicio oral. No hay auto de enjuiciamiento. O sea, ¿qué cosa pasa? No lo vincula. No lo vincula. En cambio, con el Código 40, no te queda otra cosa más que emitir el auto de enjuiciamiento. Es lo que pasa con el proceso que se le hacen a las altas autoridades que tienen el antejuicio político. Artículos 99 y 100 de opción. Basta que el fiscal de nación emita su denuncia contra un ministro, contra un magistrado del TC, que hace vocal supremo en la Corte Suprema. Emite el auto apertorio. No le queda otra cosa. No le queda otra cosa. Es el inicio de la etapa intermedia. Está representado por la conclusión de la investigación preparatoria.
hasta que se dicte el auto de enjuiciamiento o cuando decide el juez de la investigación preparatoria el sobreseimiento del proceso. Es una etapa filtro. ¿Cómo entendemos como filtro? Que vas a sanear el proceso para que solamente pueda irse a juicio oral aquellos medios de prueba que son idóneos, que son pertinentes. No cualquier medio de prueba se vaya al juicio oral. Eso es muy importante. ¿Quién va a llevar a cabo la etapa intermedia? Va a ser el GIPNO, el juez de la investigación prepara todo. Pero el que lleva a cabo el juicio oral, ¿quién es? Son unos magistrados totalmente distintos al que ha llevado a cabo la etapa intermedia. El juez del juicio oral o el juez o los magistrados de juzgamiento no se pueden contaminar con las pruebas o con los medios de prueba que se han ofrecido o que se han emitido en las etapas precedentes. Muy importante es esto. Artículo 344 del nuevo Código Procesal Penal. La decisión del Ministerio Público. Conclusión de la investigación preparatoria, ¿no? ¿Cuál es el plazo? Regla general, 120 días más 60. Así es, de manera excepcional. En caso complejo, ¿cuánto es? 8 meses. Prorrogables por 8 meses. Una vez que termina, vamos a ver la decisión del Ministerio Público. ¿Qué tiene? ¿Un plazo de cuántos días? 15 días. ¿Para qué? Para decir, formular o no formular acusación. Si no formula, lindo para ti, ¿no? Dime, doctor. Los 8 meses que duran en casos complejos tras la investigación preparatoria, ¿no? Así es, doctor. Entendida esta como investigación preliminar e investigación preparatoria propiamente dicho. Así es. Todo eso tiene que ser un caso. Usted sabe que juicios preliminares son 20 días, pero más un tiempo determinado. Que eso sí es una apreciación subjetiva que ya queda a criterio del Ministerio. Por ejemplo, en un tema de omisión a la asistencia familiar, ¿ustedes creen que puede realizarse una investigación en 20 días? Por supuesto, hasta sobre tiempo. ¿Qué tú tienes que ver nomás en la omisión de asistencia familiar? Si el fiscal, si efectivamente fue, ¿qué cosa? El juzgado de familia notificó el requerimiento. Eso no puede ser un día nada más. En otros delitos sí se requiere más tiempo. Vayamos a ver. Doctor, con respecto a lo que decía, en las diligencias preliminares o investigación preliminar lo realiza comúnmente la policía. Si bien es cierto, el código establece que el plazo es de 20 días, pero puede ser ampliado a criterio del fiscal. Así es. Pero hay una casación que estaba en la libertad en la cual indica de que eso no puede ser también este plazo, no puede ser. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, cuando se formaliza, gracias por tu participación, cuando se formaliza la investigación preparatoria, ¿qué pasa con el plazo de prescripción? ¿Perdón? Excelente, doctor. Se suspende. Pero esa suspensión, ¿qué cosa? No puede ser de manera indeterminada. Nada. Antes de ayer ha habido un problema en el TC, me imagino que usted lo sabe, el caso Schul. Pidió la prescripción de la acción penal porque se le ha suspendido la prescripción 12 años. Ya son 12 años, por el año 2000, ¿no? Que se fue a Suiza. En Suiza. Y ustedes saben que no procede la extradición de los nacionales, porque Schul tiene la doble nacionalidad, ¿no? Es suizo. Y no procede la extradición de los nacionales. Y por un voto, 4-3 ha sido la cosa. El último ha sido Calle Hayen, el día miércoles ha dado su voto por improcedencia. O sea, por un voto, Schul todavía va a seguir siendo procesado. Los otros 3 magistrados habían declarado fundar la demanda. Miren, lo que no pudo conseguir en un proceso ordinario, casi lo consigue en un proceso común. ¿Qué estamos hoy en día?
que estamos frente a qué. Y eso es muy importante, no puede ser en un tiempo determinado. Esa casación era hasta 120 días, pero solamente para delitos que lo merezcan, complejos. Por ejemplo, omisión a la asistencia familiar. 20 días suficientes. Si el fiscal me dice a mí más días, ¿qué hago yo? Señor de la investigación preparatoria, audiencia, ¿qué quiere Miranda? Con todo el plazo, señor. ¿Por qué me vas a ampliar más de 20 días tú? Por omisión a la asistencia familiar, con todo el plazo. ¿Qué va a hacer el juez? Tu requerimiento va a proceder. Porque 20 días, ¿cómo va a ser para la asistencia familiar? Es algo ilógico, ¿no? Por no llamarlo absurdo, ¿no? Por ejemplo, para el tema del lavado de activos o de TIC, mejor. El plazo de investigación son 15 días. Pero, doctores, vean la norma, hasta 15 días. ¿Qué hace la policía? ¿Cuánto te lo pone a disposición al imputado? El 14º día antes del mediodía. Yo he tenido en mis 10 años de abogado 2 casos que he podido conseguir que sea al 7º día y al 7º día y al 10º día. ¿Qué impide que tú lo pases a disposición al 10º día? Lo que pasa es que la policía se ha parametrado, es decir, no son 15 días. ¿Y sabes cuál es el concepto de la policía? Que si lo saca antes, estás pagando plata. Y no es así, doctor. Usted no puede esperar los 15 días. Si fue un microcomercializador, no pague 15 días. Es innecesario. Eso ya depende de ustedes, los abogados. Primero vamos a ver sobre el seguimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando el hecho no se realizó o no puede ser atribuible al imputado. En una estafa, ¿no? Si él no hizo el engaño, si él no hizo la astucia y la ardid de otra forma fraudulenta, o los medios de prueba que se han actuado no determina que tú seas el presunto autor, o el hecho imputado no es típico, ¿no? O sea, no se adecua al tipo penal. ¿Cómo yo te voy a llevar a un juicio oral por peculado, malversación de fondos, colusión desleal, enriquecimiento ilícito, si no eres funcionario público? Artículo 425. Artículo 425, ese es de memoria. De memoria, señor. Hay muchas denuncias contra la administración pública y se olvida del 425. Por ejemplo, el numeral 3, ¿no? Todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentra mantiene vínculo laboral o contractual con cualquier naturaleza o entidad o organismo del Estado. Ese artículo es fatal para la defensa técnica, ¿no? Usted mantiene un vínculo laboral con cualquier entidad del Estado, CAS 728. Hay, creo que también recásquero, ¿no? También. O sea, basta que usted firme cualquier vínculo contractual con el Estado, cualquier sea la modalidad, usted es funcionaria pública. Cualquier vínculo. Cualquier vínculo. Pero ojo, mucho cuidado, doctores. Para cometer un delito contra la administración pública, ¿solamente yo necesito ser funcionario público? No, doctores, ¿sabes? Por ejemplo, yo soy policía. Está de más ir, ¿no? Soy funcionario público, ¿sí o no? Yo falsifico mi DNI. ¿Estaría cometiendo un delito contra la administración pública? Sí, ¿no? No, señores. Delito común. Falsificación de documento, 410. ¿Qué falta? Algo que es fundamental y que eso a veces hay un desconocimiento. Debo ejercer la función pública.
El peculado, por ejemplo. Dice, el funcionario del servidor público. Lo que pasa, no solamente este funcionario del servidor público, sino el que tiene bajo su dominio, ¿qué cosa? Por razón de su cargo. La administración, custodia o protección de bienes del Estado. Yo no puedo cometer, por ejemplo, si yo soy, por ejemplo, asesor de la Municipalidad de San Martín de Porres, yo no puedo cometer peculado, porque yo no estoy en relación directa, ¿qué cosa? Con el patrimonio del Estado. Esa es una conducta con la cual no constituye delito y que es una causal de sobreseimiento. La acción penal se ha extinguido, ¿no? Artículo 80, ¿no? Prescripción ordinaria, el máximo de la pena, y prescripción extraordinaria, más la mitad. El caso Schul, ¿no? Con un habeas corpus casi obtiene, o sea, señores, tuvo que venir el séptimo vocal, magistrado dilimente, si no es señor Schul, hoy día ya estuviera en la ciudad de Lima. Y todos sabemos el video, ¿no? Se le dio 10 millones de dólares por cambiar la editorial. Nuestro TC estaba al borde de una impunidad más. Y además, ¿qué cosa? No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación o no hay elementos de convicción suficientes para enjuiciar al imputado. Si la investigación preparatoria ha sido vaga, no ha sido convincente, ¿qué le queda al fiscal? No formuló una acusación. No formuló una acusación. Hoy en día existe la política de la Fiscalía de la Nación que cuando las causas, los procesos no vayan a juicio oral, es un punto más para el fiscal. ¿Qué es lo que busca el Ministerio Público hoy en día con el nuevo sistema? ¿Buscar qué cosa? Una audiencia de conciliación, una terminación anticipada, una conclusión. Y eso es muy importante, ¿no? Si el fiscal ve que no existe, me llamó la semana pasada, no, miento, hace 3 semanas un fiscal me decía, doctor, un caso de violación, me dice, este imputado, me dice, este acusado, no habla nada, me dice, se queda callado, se burla de los magistrados, me dice. Pero está con intención, sí, pues. Pero la menor se ha desdicho, me dice. Y me cuenta, ¿no? Los testigos han tenido contradicción. Yo quiero reiterar mi acusación. Malo, digo yo, retíralo. Pero doctor, ¿cómo lo voy a retirar? Es que no existe convicción. No existe investigación. Retiró la acusación y hizo caso. Y en verdad que la sala también hizo suya, ¿no? Hizo suya. Si no hay elemento de convicción hoy en día con el nuevo proceso penal, doctores, no pueden sentenciar, no pueden condenar a una persona. Y el éxito del proceso no depende del juez. El fiscal tiene una teoría de caso, como yo llamo teoría de imputación. El éxito del proceso depende de ustedes. ¿Cómo arma su teoría del caso? Que eso es muy importante. Pero no todo es fácil, Llega el sobreseimiento, hay un control. ¿Qué hace ahí? El fiscal enviará al juez de la investigación preparatoria el requerimiento. Toda esa audiencia en el juicio oral, perdón, en el proceso. Hay más de 80 audiencias que uno puede solicitar. Y nada te impide que puedan llegar a 100, ¿no? Eso depende de ti. Mínimo de 80 audiencias. Full audiencias. Cuando yo viajo, por ejemplo, a Trujillo o ahora, más me demoro en sacarme la corbata que ponerla, porque yo llego ya de la audiencia. Doctor, dime, asistente, que ha llegado la notificación. Pasado mañana. Nuevamente viajando. Y la audiencia tienen hora de inicio y no tienen hora de término. No tienen, hay réplica, dúplica. Es estrictamente adversarial, es estrictamente confrontacional. ¿Y tu patrocinado dónde está?
La semana pasada estaba en Lima, estaba en una declaración instructiva, el secretario no me dejaba ni que mire mi patrocinado. Nada, doctor, es una declaración de él nomás, usted no puede participar. O sea, yo estaba cobrando sencillamente por estar sentado. Y yo en mí decía, ¿no? Si supiera con el nuevo Código Procesal Penal, todo esto va a cambiar. Tú puedes hablar con tu patrocinado, tú puedes decirle qué va a hablar, qué no va a hablar. Porque la defensa técnica también incluye no solamente al abogado, sino también al imputado. Por eso que el juez de la investigación preparatoria va a poner traslado a los demás sujetos procesales. ¿Y qué pasa con los demás sujetos procesales? Van a decir lo que mejor les parezca. Oposición, podrán qué cosa decir también, pero todo va a ser fundamentado. Oposición al sobreseimiento. ¿Qué te parece? Obviamente la parte civil va a decir que se opone. Pero ese es un control formal, ¿no? Porque tú vas a hacer, mediante un escrito, la acusación, el sobreseimiento. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Luego de transcurrido ese periodo de tiempo, ¿ok? Vencido, el juez citará al Ministerio Público, por lo demás, para que una audiencia preliminar. Toda esa audiencia, doctores. Por ejemplo, ¿no? Si tú vas a apelar una prisión preventiva, el apelante tiene que ir a la audiencia. ¿Qué pasa si no vas a la audiencia? No se lleva a cabo, es como si no lo hubiera presente. Hoy en día con el Código 40 usted apela y la audiencia se lleva a cabo, ¿sí o sí? Sí. No se puede suspender. En cambio, con el nuevo Código Procesal 2004, si el fiscal apela o la defensa técnica apela, ellos tienen que ir. Si no van, una excepción, cualquier mecanismo de defensa, el que apela tiene que ir. Si no va, se da por no presente. Ya no es que yo apelo por apelar y que hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Usted le corre el traslado, obviamente, ¿no? Usted, como dicen, el papel lo soporta todo. Pero ahora viene, ¿qué cosa? Oralizarlo ante el juez de la investigación preparatoria. Pero doctor, si por grado fuerza mayor no puede asistir habrá un mecanismo de... Muy buena tu pregunta, ¿no? Pero esa persona pues tendrá que estar en UCI. Mandará su representante legal, el abogado, me imagino que cuando mandará su asistente. Yo, por ejemplo, tengo mi asistente y tengo ya que mi asistente. Si me pasa algo, ya sabe qué es lo que tiene que hacer. No hay forma, doctor. No hay forma. No se lleva a cabo. Yo recuerdo mucho cuando empezaba yo a litigar con el nuevo Código Procesal Penal. Tenía una audiencia a las 8 de la mañana y salí muy temprano de acá a Zaguabra, me quedé dormido, me pasé y llegué 8:02, 8:03. Ya la audiencia había empezado. Tú no sabes lo que me dijo la sala, mejor no te cuento, nunca más. A partir de ese momento estoy puntual, antes de. Hoy día me citó a las 6:15, pero estaba antes de. No llego temprano todo. Porque, en cambio, el día de hoy, tengo un caso muy conocido hoy en día. La declaración era a las 10 de la mañana, doctores. Empezó 3:45 de la tarde. Y dile algo a la jueza. Dile algo a la jueza. Se amarga todavía. Ni siquiera te dice disculpa, doctor. Nada. Se molesta. Una frescura, doctores, que como este no va a pasar. En punto. No lo quejas. El juez se va a pronunciar en el plazo de 15 días. Si considera fundado el requerimiento, dictará el auto de sobreseimiento. Si no lo considera procedente, espera un auto elevando al fiscal superior. El fiscal puede decir, para mí no hay delito. La conducta no es reprochable penalmente. Pero el juez puede decir, para mí sí hay. ¿Qué hace? Sube en consulta al fiscal superior.
Ya lo que decide el fiscal superior, ese va a ser la última palabra. La resolución judicial debe expresar las razones por las que se funda el desacuerdo. Déjame terminar esta partecita y luego te doy el... Creo que pasaba hoy en día, ¿no? El fiscal, la sala que decía, estoy en desacuerdo, sube en consulta. Doctores, 5 líneas o 10 líneas. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Tiene que explicar detalladamente por qué está en desacuerdo con la posición que tiene el Ministerio Público. Dígame, doctor, lo escucho. Un supuesto. El fiscal tiene ese recibimiento porque da cuenta digamos, no considera procedente, ¿no es cierto? La conducta es atípico. Perfecto, perfecto. El juez ve testigos, como nosotros podemos ver si hay delito. Claro. Lo sube al fiscal superior. Superior. Y el fiscal superior también dice que no hay. Y todos vemos que hay delito. Hoy día creo que me voy a quedar hasta las 10 de la noche porque veo que las preguntas son muy interesantes. Son preguntas muy sabias, sobre todo que hacen al expositor también resolver estas preguntas. No sé si ustedes han captado que la idea del doctor. El doctor dice, mi doctor, el fiscal dice, para mí no hay delito, sobreseimiento. El juez que dice, oye, fiscal, estás loco, es delito, sobreseimiento, estás loco, sube en consulta. Y el fiscal superior dice, no, mi fiscal provincial es mi amigo, y a pesar de mi amigo es muy bueno, y en su maestría, su doctorado, soy de la misma opinión. El juez dice, pero es algo absurdo, ¿cómo es posible que hagan esto? ¿Qué es lo que pasaba en el Código del 40? Cuando pasaba esto, ¿qué hacía la sala? Porque sube en consulta, se va al fiscal, luego iba a la sala. Nula, ampliación por 20 días. Iba al fiscal, sobreseimiento, subía, igualito. La sala, nula. Hasta que el famoso caso Jeffrey de General Electric dijo, un momentito, si el fiscal dice que no hay delito, la sala, ¿por qué me declara 2 veces nula? ¿Qué es lo que estaba buscando que la sala en ese entonces? Que el fiscal acuse. Entonces, ¿qué es lo que dijo el TC? Y también el nuevo código, lo siguiente: si el fiscal, entendido esto, en su doble instancia, dice que no hay delito y como titular de la acción penal dice que no hay delito, el juez Ave María. ¿Por qué? Ya hemos visto en la primera diapositiva, ¿no? Cada sujeto procesal que tiene un rol, y el rol del Ministerio Público no puede ser tomado o no puede ser variado por el juez. El caso Utopía, doctores, ha subido a la Suprema hasta 2 veces. ¿Qué ha dicho el Poder Judicial? Que no es homicidio culposo, es homicidio por dolo eventual. Yo también considero que es por dolo eventual. Pero cuando pasa el juez dice, efectivamente, es dolo eventual. ¿Cuántos muchachos muertos? Homicidio culposo. ¿Qué negligencia? Se ha ido el Ministerio Público, doctor, eso sí, hasta 3 veces. ¿Qué ha dicho el Ministerio Público? Homicidio culposo, doctor. Se lo ha regresado al juez. ¿Y el juez qué dice? Homicidio culposo. Él no puede dar instrucción por un delito que el Ministerio Público no ha denunciado. Ayer me acabo de conseguir la sentencia de Ivo Dutra, una sentencia fabulosa que ha roto todos los esquemas habidos y por haber. ¿Por qué? Porque el que maneja la Custer Orión ha infringido una norma de tránsito. No está ebrio, ¿ah? Porque yo sí considero que cuando está ebrio debería ser por dolo eventual, no homicidio culposo, debería ser por homicidio doloso. Está sano, pero infringió
la regla de tránsito, como pasa cada rato, y mueren un montón de personas. ¿Qué es lo que pasa que la corte, cualquier corte, Lima Norte, Lima Sur, ¿por qué delito lo va a tipificar? Culposo. Todos son así culposos. ¿Qué pasó con esta sentencia de Ivo Dutra? Homicidio doloso, por dolor eventual. ¿Por qué? Porque el que infringió el principio de imputación objetiva, principio de confianza, él estaba cruzando la avenida, o sea, la pista, por el carril, y estaba en luz verde para él y rojo. Cuando usted cruza, principio de confianza, ¿usted qué confía en que los carros, qué va a suceder? ¿Se van a detener o se van a pasar? Detener, doctor, usted cruza, normalmente con sus hijos, se va a detener. Él, por hacer gana-gana, se pasó la luz y lo mató. Correteo. Es la primera sentencia que está cambiando el sistema jurisprudencial. Me parece fabuloso. 38 o 28 juegos de reos en cárcel de Lima. Le han puesto 13 años de pena privativa de libertad y 150.000 soles de reparación civil. Y el Ministerio Público y la parte civil, si no me equivoco, eso hay que confirmar, han apelado, porque están pidiendo 20 años, la pena máxima. Porque usted sabe que homicidio simple, artículo 106, es no menor de 6, ni mayor de 20, y le han puesto 13 años, que normalmente es 4 años, y una reparación suspendida, y una reparación civil de 10.000, 15.000 soles. Si tiene suerte llega a 20 o 30. No es un cambio de códigos, doctores, es un cambio de mentalidad. Es por eso, como vuelvo a reafirmar la pregunta que me hizo el doctor, muy buena, ¿ves? ¿Qué pasa si el juez ve que efectivamente hay un delito y si el fiscal no lo ve, pues no puede hacer nada? Pues. Piña, como se dice, ¿no? No puede hacer nada. No puede hacer nada. Usted no puede invadir la competencia o error del Ministerio Público. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Podrás, la parte civil o la parte agraviada podrá ir a un habeas corpus, podrá ir a un habeas corpus. Pero el TC ya dijo, se respeta lo que dice el titular de la acción penal. Porque si tú vas a obligar a cambiar la posición de tu acción penal, entonces estás invadiendo fueros, roles que no le competen. Por eso ya hablamos de sujetos pro se. Cada uno tiene su rol. Así es. ¿Ok, doctor? ¿Me deja entender? Sí, ¿no? Perfecto. La clásica, ¿no? ¿Qué tiene el auto de sobreseimiento? Dato del imputado, exposición del hecho objeto de investigación, fundamentos de hecho y derecho, indicación expresa de los efectos de la resolución. Señores, algo muy importante que también es con el tema de la acusación, ¿no? Sin ir muy lejos, ya, ¿para qué hablar tanto de la acusación? Cuando te hacen una imputación a ustedes deben exigir ¿qué cosa? Que la imputación sea precisa, exacta. Es decir, está siendo procesado Juan, Pablito, Elder, Lucho, María, Antonio. ¿Y qué sucede con el Ministerio Público cuando emite su acusación o el sobreseimiento o la imputación? Te ponen todo en un bloque. Participaron en el evento directivo Juan, María, Pedro, Lucho, por delito de peculado, delito de robo. Eso me llegó, era patrocinado un alcalde, un exalcalde. Digo, pero todos están por peculado. Regidores, gente. Y como alcalde, digo yo, pues tu participación. O sea, todos están en un mismo saco. Voy al fiscal y me dice el fiscal de Lima, con el nuevo código, no voy a decir nombre. Doctor, me dice, si todo se llevó la plata, me dice.
¿Cuál es el problema? Me dice. El problema es que yo quiero defenderme, porque si tú se lleva el plata, al menos dime, o seguir la corriente, no dime cuánto se ha llevado él. Eso se va a ver en la investigación. En la investigación. Pero la investigación empieza desde ahora. ¿Cuál imputación, doctor? Ese mismo día de su declaración se lo voy a decir. No, presenté un escrito. Precise la imputación. Me llamó y me dijo, doctor, usted está entorpeciendo la actividad probatoria, me dijo. Decidí eso. De los 20 que fueron, 10 nomás están siendo investigados, obviamente mi patrocinador, porque no había una imputación que se adecua al tipo penal. Miren, ¿no? A veces te parecen cosas tan pequeñas, pero que tienen un sentido o una radiación que puede impedir que tu patrocinado no vaya ni siquiera a investigación. Obviamente que ahí le aplicas, pues, ¿no? Es bono de éxito. Si te vas a la investigación preparatoria, si no te vas a la investigación preparatoria, te cobran mis honorarios más un plus. Ese es tu esfuerzo, ¿no? Esto va a depender mucho de ustedes. Por eso debe ser indicación expresa de los efectos, de imputación, fundamentos de hecho y derecho. No puede ser una resolución de un sobreseimiento o de una acusación de manera simple. Tiene que ser de manera específica. Obviamente, el sobreseimiento puede ser total o parcial. Si es parcial, sobre ese término de delito, y va a seguir con el juicio con los delitos que no sea aceptado el sobreseimiento. Por allá. Sí, antes que avance, doctor. En el tema anterior que hablaba usted de que el fiscal provincial formule sobreseimiento, ¿sí? Por no haber indicios, bueno, no hay indicios suficientes. En el caso que el juez de la investigación preparatoria ve que si hay indicios, ¿no?, que indicados en el código, y eleva al fiscal superior, ¿qué pasa si el fiscal superior ve que sí realmente hay indicios? La norma señala de que va después de hacer fundamentar su opinión de que si hay indicios, va a disponer a otro fiscal provincial para que recurse. No sé si me puede explicar eso. No se estaría ahí, ¿cómo le puedo decir? Jerárquicamente imponiendo la opinión del fiscal provincial. Solamente lo puede hacer el fiscal superior. Claro. Es que lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que la fiscalía tiene una estructura jerarquizada. Eso no es... Claro, el Poder Judicial, justamente para responderte, tiene una estructura jerarquizada. Sí, pero lo estamos imponiendo la independencia de un fiscal provincial. Es como si, un ejemplo, claro, yo soy fiscal superior y yo le ordeno a usted. Como fiscal provincial, claro. Le ordeno a usted que formule la posición. Usted contra su principio, usted contra su independencia. De repente usted como fiscal provincial, de repente también tiene el concepto de que no existe delito ahí. Pero no obstante, por imperio de la norma, usted tiene que acusar. ¿Qué apreciación usted le da a eso? Claro, desde mi punto de vista no vulnera ningún derecho fundamental ni la independencia. Vulnera un criterio. ¿Por qué? No te olvides que hay un principio fundamental constitucional. ¿Cuál es? Exacto. Porque si tú me dices, si partimos de esa hipótesis, doctor, si usted me dice, perdón, que hay una vulneración, entonces ya no habría apelación. ¿Por qué? Porque si el fiscal provincial, yo estoy apelando a esa resolución y tengo el derecho que un superior enmiende la plana al fiscal de inferior o al juez ACU. ¿El a qué? Al ACU. Porque nosotros somos seres humanos y nos podemos equivocar. Si usted está como juez y dice que para mí no hay delito, yo apelo a eso, doctor. ¿Y qué dice la sala superior? Que sea delito. ¿Estaría yo infringiendo su posición? No. Doctor, no estamos hablando de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Es que justamente el de arriba te va a enmendar la plana que está abajo, pues. Está enmendando, pero está imponiendo al fiscal provincial por el principio. De repente claro. El fiscal provincial dice, para mí tampoco no es delito. Pero por eso te digo. Yo tengo que cumplir, mire, para mí tampoco no es delito, es el fiscal provincial.
El fiscal superior me dicen a mí, yo tengo que acusar. Pero Por eso. para mí no existe delito de delito. Pero Por eso. por imperio de ley tengo que acusar. O ¿Por sea, qué? tengo que ir al juicio en contra de mi principio. Pero es que, doctor, usted es un ser humano y no me diga que usted es infalible. ¿Ah? No, nadie. Por eso digo, si usted dice que efectivamente no hay delito, respeto yo su posición. Pero yo como fiscal superior te puedo decir, no has aplicado correctamente el artículo 425, que quizás por la sobrecarga procesal te has equivocado. Y tu asistente quizás... No, a otro. Pues digo, o sea, tu asistente no la sabe hacer porque el fiscal a veces firma. Pero, doctor, ¿tiene su basamento constitucional? Sí. Pluralidad de instancias. Ese es el fundamento. La pluralidad de instancias, doctor, es hacia arriba. La pluralidad de instancias es hacia arriba. Justamente, La pluralidad de instancias. doctor, justamente hacia arriba. ¿Por qué se va hacia arriba? Así es. ¿Por qué se va hacia arriba? Porque tiene que ordenar el inferior. Gracias por la acotación, pero a veces me hacen la pregunta si no quiero... Eso sucede también en el Poder Judicial. Claro. Una resolución que emite un juez de primera instancia desapelada a la Sube a la Suprema a través de una queja de derecho se revoca. y la Suprema enmienda la plana a la sala superior y al juez judicial. No, pero Ahí. ahí queda, doctor. Bueno, ya. No, pero es buena tu pregunta. ¿Qué más? Al dato del imputado, la exposición clara y precisa de los hechos. A ver, la participación. Algo muy importante es acá. La participación delictiva y la tipificación de delito. Doctores, algo que se omite mucho es lo siguiente: autoría y participación. A veces no se dice qué calidad de partícipe eres: cómplice primario, cómplice secundario, instigador, autor, coautor, autor mediato. No se estipula a veces. Y ustedes están en la obligación, porque los fiscales a veces, algunos, no digo todos, a veces la famosa plantilla, ¿no? A veces me ponen delitos que nunca ha sido, que nunca ha existido. Y la reparación civil es muy importante. Pero siempre ustedes deben, cuando son notificados de una acusación, tiene que especificar la imputación de manera clara y precisa. ¿Qué delitos? ¿Soy coautor? ¿Soy partícipe? ¿Cuál es el agravante que tiene? Muchas veces, es robo. Como son dos o más, robo agravado. Y nunca te has preguntado si hubo violencia o hubo amenaza. La clásica. ¿Qué es lo que pasaba con el tráfico de drogas, no? Ya. Burrier. De frente, organización delictiva. Hoy en día con el acuerdo plenario dice que no es tipo básico, no el 296. A la pobre mujer que a veces no tenía estudios superiores, lo capturaba, integrante de una organización delictiva. Pero ¿qué era ella, pues? La cabecilla, el comando medio, comando superior, inferior, nunca sabíamos. Y le ponían el 297. Hoy en día con el acuerdo plenario de 2009 es el 296. Es el tipo básico. ¿Por qué el tipo básico? Porque tiene beneficios penitenciarios. En el tipo agravado 297 no hay ningún tipo de beneficio. Eso es muy importante, ¿no? Los elementos de convicción, no queremos pruebas, porque las pruebas se hacen en el juicio oral. Solamente necesito yo elementos, indicios, que hagan suponer que efectivamente has participado en el evento delictivo. A veces veo muchos fiscales que la investigación preparatoria piensa que es un juicio oral. El fiscal, para formular investigación preparatoria o para formular denuncia penal, no necesita pruebas. Yo como fiscal digo, no, acá es sospechoso, no, mira, acá el testigo dice que lo ha visto, dice que no, hubo engaño, sí. La sospecha favorece para aperturar una investigación. En cambio, cuando hay duda, o mejor, cuando hay duda, favorece a la investigación. Pero si hay duda para la sentencia, se absuelve. Son cosas muy distintas.
A eso es lo que fiscales están meses y meses investigando un tema. Hasta que tú tengas indicios nada más para investigar. Investigar a una persona no es la vulneración de la presunción de inocencia. No equivoquemos que la investigación preparatoria no es un juicio oral, es investigar. No vulnera la presunción de inocencia. Cualquiera puede ser investigado. El que seas investigado no quiere decir que es culpable. Los medios de prueba, ¿ves? Siempre hablamos de medios de pruebas. No hablamos de pruebas porque solamente son aquellas que se actúan en el juicio oral. Características complementarias. La acusación sustentada en hechos y personas que aparecen en la disposición de información de investigación preparatoria, pero la calificación puede ser distinta. Muy importante lo que decía hace un momento, ¿no? ¿Por qué? Porque la acusación puede ser alternativa o subsidiaria. En la etapa intermedia, ¿qué pasa con las medidas coercitivas? Pueden variar. Usted puede pedir la variación en la etapa intermedia, doctores. Usted puede pedir la aplicación del principio de oportunidad. Usted lo puede hacer, puede deducir una excepción. Estaba leyendo una casación muy importante, porque hace un momento he dicho, ¿no?, que los medios de prueba, por ejemplo, si el fiscal en la investigación preparatoria no te los admite, el fiscal lo puede proponer en la etapa intermedia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, solo sí. Sí o solo sí la defensa técnica se lo permite. Digo, no, esa prueba no se va a admitir porque ya fue denegada y usted no la puede aceptar. Muy importante. Por eso que las medidas de coerción pueden sufrir variación y no esperar el indicio de juicio oral, no. Señor magistrado, señor juez de la investigación preparatoria, solicito la variación del investigacional porque se han desvirtuado los presupuestos de la prisión preventiva. ¿Qué pides? Cese la prisión preventiva. Y el cese de la prisión preventiva usted lo puede solicitar las veces que usted desee. No es como la terminación anticipada, ¿no?, que solamente lo pide una sola vez. Y es algo muy importante, que es siempre se va a correr al lado de más sujetos procesales. ¿Para qué? Pues puede usar excepciones, imposición, revocación de una medida, la prueba anticipada, el ofrecimiento, justo que decía, ¿no?, criterio de oportunidad. Doctor, dígame, alumno, si el fiscal está acusando por 20 años, 15 años, 10 años, pide 5.000 de reparación civil, yo, como defensa técnica, ¿puedo pedirle sobreseimiento? Por supuesto que lo puede hacer. Ahí sí usted puede decir que mi patrocinado no es funcionario público. El fiscal se equivocó. Obviamente que eso tiene que ser evaluado en la etapa intermedia y ahí vamos a ver si si el juez decide acatar mi posición o no. Deducir excepciones, medio de defensa. Yo puedo deducir en la etapa intermedia una excepción de improcedencia de la acción, que con el código de 40 se llama la excepción naturaleza de. ¿Por qué se pide eso? Porque la conducta desarrollada por mi imputado o por mi patrocinado no constituye delito. Objetar a la persona civil, puedo yo pedir el incremento, plantear cualquier cuestión por juicio oral, proponer hechos, dicho plazo es perentorio. ¿Okay? La autoridad debe valorar tales propuestas. Todo lo que yo proponga en la etapa intermedia, el juez de la investigación preparatoria tiene que resolverlo. De todas maneras. Pero obviamente sus propuestas que van a hacer ustedes tienen que ser las pertinentes, que lleven un fin. Por ejemplo, si es un tema de robo agravado, yo no puedo, hay mucha discusión, ¿no? Lo que escuchaba antes de iniciar esta clase, escuchaba yo si el imputado tiene antecedentes penales. Si yo estoy por estafa, yo podría ofrecer que efectivamente yo tengo pues mis antecedentes no por robo, ¿por qué?
por omisión a la asistencia familiar, coma, por homicidio, y me están abriendo proceso por estafa. No tendría ninguna pertinencia. No tendría ninguna pertinencia. Ahora, si yo estoy por robo, apropiación ilícita, está por estafa, obviamente que hay una pertinencia en el caso. Aunque el Tribunal Supremo Español ha dicho que los antecedentes no pueden ser indicios de criminalidad. Eso es muy importante. Hay un control formal o hay un control escrito, lo que hemos dicho, ¿no? Pero obviamente ahora hay un control sustancial o hay un control oral. ¿Por qué? Porque está dirigida por el juez de la investigación preparatoria. Doctores, los sujetos procesales, ¿tienen que estar todos? Fiscal, defensa técnica, víctima o agraviado, como quieras llamarlo, tercero siempre responsable, ¿tienen que estar todos? Lo más importante es fiscal y defensa. Y la víctima es facultad muy importante. ¿Hay la posibilidad de actuar en una prueba anticipada? Por supuesto. A pesar que ya el fiscal ya propuso en su acusación un delito de robo, el fiscal lo puede aclarar, puede modificar, puede, ¿qué cosa? Integrar su acusación. Por supuesto que lo puede hacer. Pero además, ¿qué pasa esto, no? El juez puede sobreseer el proceso de oficio. Es decir, si el fiscal está pidiendo 20 años, 15 años, 10 años, y el juez se da cuenta en este caso concreto que la conducta no es delictiva, lo puede sobreseer. Por supuesto que lo puede sobreseer. Por supuesto que lo puede sobreseer. Es indudablemente. Pero ¿existe acusación, sí o no? La pregunta del doctor fue todo lo contrario, ¿no? No había acusación, pero el juez quiere decir realizar el control de legalidad. Si eso lo trasladamos al código del 40, ¿quién sería el encargado? ¿Perdón? La sala penal, efectivamente. La sala penal. Usted puede pedir un control de acusación, por supuesto. Hay muchas salas que lo están haciendo, ¿eh? Muchas salas que lo están haciendo, no todas. Algunos tienen miedo. Hay muchas salas que lo están haciendo. Hay un control formal, obviamente. Pueden promoverse de oficio por el juez de la investigación preparatoria la revisión del cumplimiento. ¿Qué es eso? Yo soy juez, reviso, o sea, cuando cuento nada, no. Acá falta pesar imputación, la pena no es la más acorde, los testigos no ofrecieron testigos de cargo. Asistente, dígame, señor juez, devuélvelo, que subsane todas estas formalidades. Hay un control el día de hoy estricto, pero mucho va a depender también de quién, de ustedes, doctores, de ustedes, que se van a dar cuenta las falencias que tiene una acusación. Ustedes hoy en día van a ser los protagonistas del nuevo proceso penal, y para eso hay que estar preparados. Nunca digan ya conozco el proceso. Siempre ustedes van a aprender cosas nuevas cada instante de su vida. Están en este diplomado porque ya tienen ventajas ustedes sobre los demás abogados que no lo hacen. Es un sacrificio, es un esfuerzo. No es fácil venir de 6 a 8 un diplomado después que has estado todo el día que trabajando. Llegas a tu casa, encima tienes que hacer un montón de cosas. Pero esto es un buen indicio de que ustedes se están preparando, sobre todo al nuevo sistema procesal. Tú te vas, yo puedo hablar porque a Lima, a la Fiscalía Anticorrupción, no te digo que es todo, pero hay un cierto sector de bastante desconocimiento. No saben qué hacer. Tú le presentas un escrito y lo dejas en blanco. No saben qué hacer.
Entonces, es muy importante la preparación que ustedes están haciendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque así mismo va a ser la revisión para el cumplimiento de los requisitos legales de un acto procesal trascendente y la validez. Es una facultad que tiene el juez, inherente a su potestad. ¿Por qué? Es la tutela jurisdiccional efectiva. Que todos tenemos derecho a expresar lo que mejor nos convenga ante un hecho o ante una imputación que se me ha hecho. Hay el control sustancial, ¿no? Luego de la subsanación que ha podido, hay un examen de qué? De la concurrencia de 5 elementos fundamentales de la acusación. Algo muy importante, doctores, que me hace ver esto. ¿Hay alguna relación entre la formalización de la investigación preparatoria y la acusación? Cuando el fiscal formula investigación preparatoria, ¿hay alguna relación con la acusación? Sí. ¿En qué casos? Tiene que ser igualito o igual los sujetos. Si en la formalización es el de Jaime Miranda Aburto, en la acusación tiene que ser el de Jaime. Eso no impide que se pueda ampliar a otros partícipes. Pero el que está en la investigación preparatoria, uno de ellos, o puede ser más, tiene que ser el mismo. Lo que nunca debe variar son los fundamentos fácticos. Eso es inmutable, doctores. Eso es invariable. Si los hechos fue hoy día 25 de mayo, acá al frente, en esta avenida, en la acusación no puede decir 26 de mayo y no puede decir que fue en la Panamericana Norte. Lo único que puede variar de la formulación de la investigación preparatoria con respecto a la acusación, ¿qué cosa es? Es el tipo penal. El tipo penal puede variar, pero no puede variar los fundamentos fácticos. Nunca. El fiscal no puede aumentar ni una coma ni lo puede disminuir. Jamás. Elemento fáctico, elemento jurídico, elemento personal, presupuestos procesales y elemento de convicción suficiente. Pero lo que son invariables es elemento personal y elemento fáctico. No puede variar. La sala te puede condenar por un delito X, pero tiene que ser en base a los fundamentos fácticos. Por ejemplo, el fiscal me puede decir que eso es peculado, pero la sala me dice, no es peculado, es apropiación ilícita, es encubrimiento real, pero tiene que basarse en los mismos fundamentos, no puede variar. Eso téngalo siempre claro. Si el investigado es el de Jaime Miranda Aburto, en la acusación no puede estar, pues, Juan Antonio Martínez González, por ejemplo. No puede estar. Si los hechos fueron el 25 de mayo, esos mismos hechos fácticos tienen que estar en la acusación. De todas maneras. Si tú ves que le ha aumentado algo, hay una violación al derecho de defensa, una violación al principio de legalidad. Hay una violación, y en este caso se te quiere cambiar ¿por qué? Para cambiarte el tipo penal, tú te basas en los fundamentos fácticos. Por eso es que si el fiscal quiere variar su acusación, ¿por qué puede variar en el propio juicio oral? Siempre y cuando en las investigaciones se hayan introducido nuevos hechos. El fiscal en el juicio oral no puede apartarse de su acusación, o mejor dicho, poner un delito más grave si no se han introducido nuevos hechos. De todas maneras. ¿Cuáles son las decisiones? Por ejemplo, ¿no? Los defectos de la acusación que hemos dicho puede ser un plazo de 5 días, puede admitirse cualquier excepción o medio de defensa, se debe resolver en ese mismo acto, el sobreseimiento puede dictarse de oficio, y acá viene ya de todo haber subsanado esto que dice, muy bien, viene el auto de acusamiento. El auto de acusamiento no es recurrible, doctores. En ese caso no hay prioridad de instancias. El auto de acusamiento debe haber identificación de imputados, agraviados, delitos que pueden ser tipificados de manera alternativas o subsidiarias.
los medios de prueba admiten. Por eso siempre existen medios de prueba. La orden de revisión, ¿qué más? El juez, si es necesario de oficio, según el pedido de parte formulado, se pronunciará o no sobre las medidas de libertad. Doctores, espero haberlos satisfecho con mi exposición. Ahora estoy a sus preguntas, a sus inquietudes de todos ustedes. El auto de enjuiciamiento no es recurrible, ¿por qué? Es por mandato expreso de la ley, porque ya ha habido un acto de saneamiento. Entonces, si ha habido un acto de saneamiento y la defensa técnica se le ha dicho que puede decir lo que mejor le parezca, ya interponer una apelación sería una actividad obstruccionista. Porque en la etapa intermedia, si no te has sobreseído con tus propios medios de prueba que has ofrecido, ha habido el contradictorio. ¿Para qué vas a apelar el auto de enjuiciamiento? Ya sería algo para dilatar el proceso. La actividad maliciosa ya no va a existir de manera, o sea, puede existir sí, pues ya no como existe hoy en día tan abiertamente con el código de 40 de algunos abogados. Dígame, doctor. Doctor, una pregunta. En el caso de los fiscales, cuando ya va a pasar a juicio y se trata de un juez unipersonal porque el delito es no mayor de 6 años, así es, el fiscal que interviene ya es otro. O sea, el fiscal de la investigación preparatoria, ¿dónde termina como hace su trabajo él? Tanto el fiscal como el juez, ¿dónde acaba su participación? ¿En el juicio oral? No. En la etapa intermedia. O sea que, ya, entonces, ¿es un fiscal superior o es un fiscal provincial si es un juez unipersonal? Si vamos a juicio. Ojo, no, claro, si vamos a juicio, va a haber un fiscal superior. Fiscal superior, porque ya estamos en otra instancia. El el juez unipersonal es solamente para determinados delitos, porque debería ser 3, pero como es uno, acá el fiscal super es totalmente distinto al fiscal de la investigación preparatoria. Con toda confianza, si no sé la respuesta, se lo mando por email. Doctor. Dime. Disculpe que insista sobre lo que acaba de señalar mi compañero, pero ¿qué puedo decir en el Ministerio Público que es el mismo fiscal de la investigación preparatoria que interviene en el juzgamiento para poder apuntalar justamente su teoría del caso que ha construido? Eso, aquí tengo mis dudas, por eso le estoy volviendo a reiterar. Muy buena pregunta, doctor. Quizás en la práctica se pueda dar, eso yo no entiendo. Pero ¿cuál es el fin del juzgamiento? Que el juez que juzga no puede ser el mismo. ¿Y el fiscal por qué? Porque ya el fiscal ya se contaminó. Pero claro, acusando porque el que va a sentenciar, o sea, es el que está acusando. Por eso es que el proceso penal sumario es incuestionable, porque las partes no se pueden contaminar. Porque si tú me dices que es el mismo fiscal de la investigación preparatoria, es el fiscal provincial, ¿y dónde está su trabajo en el fiscal superior? Doctor, pero justamente necesitamos un fiscal, entre comillas, contaminado, porque si no está contaminado, quiero decir, imbuido y convencido de lo que va a suceder en el ¿Sabe qué, doctor? Porque el otro fiscal, en realidad no es su teoría, no es su estrategia, y difícilmente va a defender con el mismo ardor como que defendía el muy buena tu criterio que tú traes. Ahora, en el caso del juez, obviamente tiene que ser un juez independiente, neutral. No, ojo, pero para que pueda ser independiente y neutral, debo tener un fiscal también independiente que neutral. El juez no trabaja solo. ¿Por qué? Porque este fiscal, ojo, doctores, la investigación preparatoria de etapa intermedia, allí no se va a resolver tu situación jurídica. ¿En dónde se va a resolver su jurídica? Es una juicio oral. Lo que hace el fiscal provincial y el GIP, ¿qué cosa es? Ven sencillamente a resolver una prisión preventiva, una excepción, acopiar los medios de prueba. Y no es que el fiscal vaya
ahí y empieza otro. ¿Por qué? Porque ellos van a valorar de manera objetiva sin haberse contaminado con la prueba. ¿Por qué? Porque ellos van a valorar de una manera totalmente distinta. Pero ¿qué pasa en la práctica? En la práctica siempre los autoridades fiscales superior antes de inicio del juicio oral y los vocales, los acusados unipersonales, no debería ser, ya se están instruyendo todo lo que ha pasado. No debería ser así. Pero es, díganme todo. En la etapa intermedia, el fiscal puede corregir, modificar y llevar a acusación. Así es. En el caso, por ejemplo, de la defensa, que a veces cambian los aficionados, cambian el abogado, si llegamos a un etapa intermedia donde el abogado pues, ha planteado, el abogado ha obviado algunas cosas estratégicas. Nosotros también como abogados podremos tener esa misma facultad que tiene el fiscal de corregir, integrar o modificar nuestra estrategia. Muy buena que tu pregunta, pero eso te lo voy a resolver, por mi experiencia. No lo vas a encontrar en un libro. ¿Qué es lo que pasa si el abogado que estuvo anteriormente pues hizo cosas? Ya, mejor ya sin comentarios. ¿Qué haces tú? ¿Qué puedes hacer tú ante el azar? ¿Qué puedes hacer? Pedir una prórroga de tiempo. ¿Para tú puedes qué cosa? Estudiar casi. No te vayas tú, tengo fecha, ¿qué hago? Y te vas así, muerto, pescadito. Vas a terminar peor que el primer abogado. Derecho de defensa, doctor. Un doctor no tiene que ser fe. ¿Dónde está? El principio de un derecho de defensa, es el escrito. Si está o no está, acá le pido el derecho de defensa. Pide un tiempo el fiscal. El fiscal te va una semana, 15 días. Con el código de 40 me dio fecha para una instructiva. Era la segunda ya. Y te pedí tiempo porque te recién me ha personal por todo. Derecho de defensa. Como dice, me aceptó la jueza. Me dio 15 días. Y yo pedí 5, me dio 15 días. Ya, doctor, para que usted no diga nada, sabe que 15 días lo va a dar. Hay que tener un sustento. Porque si no, porque el otro abogado puede cometer errores, pero usted no va a cometer que lo mismo abogado. Usted un poco más proyectado, con un sistema acusatorio adversarial. Sí, doctor. Una de las audiencias importantes es que en la intermedia es la audiencia del control de la asociación. Así es. ¿Cuál sería el papel que debe desempeñar el abogado defensor en esa audiencia, toda vez que el fiscal en la misma va a pretender que su acusación escrita sea considerada no colegiada? Entonces, ¿cuál sería el papel del abogado defensor en la audiencia? Lo que yo siempre sugiero, como mi punto de vista como abogado, es desbaratar la acusación fiscal en todos sus puntos. En todos sus puntos. Te lo digo así, quizás línea por línea. Línea por línea, porque de todas maneras siempre, o por regla general, la acusación va a tener siempre falencias. Y la única manera es que tú, de esas falencias del Ministerio Público, que es la otra parte, te puedas aprovechar para deducir una nulidad, una tacha, ofrecer testigos, qué sé yo, ofrecer un puntaje de parte, una excepción, una defensa previa, cualquier acto que pueda sustentar o que pueda desbaratar la teoría en caso de Ministerio Público. Y para eso debes tener un estudio minucioso de la acusación, minucioso. Ya no leer así, ¿no? No. Es leer toda la acusación en todos sus términos y obviamente de acuerdo al caso completo ver cuál teoría del caso es la que es un testigo de carta. Pues el testigo de carta, por ejemplo, es familiar, por ejemplo, de la parte civil o es amigo del fiscal de un vínculo. Tú debes desbaratar eso. En única manera. Doctor, usted me... La pregunta era referente a un estudio XX, ¿ya? Tiene un abogado defensor, pero resulta de que por X razones, estrategia, puede cambiar al abogado del caso, también se lo concede o no concede el estudio. A ver, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Que lo que sucede es que hoy en día te puedo explicar por la forma como se está aplicando es
que la defensa puede ser colegial. ¿Ok? Pero quiera participar, tú puedes ir a la audiencia con 3 o 4 abogados. ¿Usted recuerda el estudio Nakazaki con el tema de Fujimori? Él siempre quería estar. Dice, pero yo no puedo estar. Un momentito, no. Usted notó 5 abogados. Le dijo San Martín. ¿Que los demás abogados no dan la capacidad que hay usted? ¿Usted es el único que sabe? Pero, doctor, digamos, una defensa colegiada a veces es antiproducente, no toca estrategia. Supongamos, para el caso, a veces las pruebas se dan con un tiempo que se vence para la audiencia. En todo caso, la defensa, un estudio, entonces puede decir, bueno, este abogado ya no va a llevar el caso por X razones, lo va a llevar otro, y eso le da un plazo para buscar. Las decisiones internas de un estudio no puede afectar el tema del proceso penal. Es igual que los fiscales, van en 2. A uno que lo cambien, por ejemplo, al día siguiente lo cambian al doctor, por ejemplo. Se quedó su asistente, su fiscal adjunto, y ese lleva el caso. Ese lleva el caso. Los problemas internos de la fiscalía, el Poder Judicial o la defensa técnica no puede alterar cosas. Solamente el cambio de abogados. Nada más. Por ejemplo, el doctor te va a un caso y lo cambian mañana, lo mandan a Pucallpa, por ejemplo. Y él conoce el caso. Y su asistente, Piña, pues se queda un día toda la noche. Y mañana se queda aprisionado. Doctores, en verdad para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Es verdad que los quiero felicitar por el nivel académico, me han hecho preguntas muy buenas, que sigan los éxitos, en verdad se sigan preparando, porque el nuevo sistema procesal penal está preparado justamente la redundancia para abogados que están capacitados. ¿Verdad? Muchos éxitos, cualquier cosa sobre eso. Un fuerte aplauso al doctor Euler Miranda Aburto, doctor, presidente del Colegio de Abogados de Lima, por su reunión de ponencia. Muy amable, gracias a todos. Gracias. Le pedimos con fuerte aplauso al doctor Euler Miranda Aburto. Muchas gracias, buenas noches.